Yes, lo que pasa es que the game was difficult, El otro, iba a llover. Estamos haciendo las cosas molto bene. Fútbol internacional con Andrés Weiss. Vais, iréis, bueno, con Andrés. A ver, es que ha entrado Andrés Weiss por la puerta y la conexión que habíamos anticipado anteriormente arrancó aquí. Arrancó una sección de Andrés. De hecho, él fue el que nos descubrió esta historia. Bueno, muy buenas, Andrés, lo primero. Muy buenas. Es que no quiero... Sé que tienes muchas cositas hoy. No quiero hacer esperar al que está al otro lado del teléfono, porque he estado hablando con él esta tarde. Se lo está pasando muy bien. Ya sabéis, los oyentes del Futbolín, que estamos siguiendo al FC Thun, equipo de la Liga Suiza, que el año pasado ascendió de segunda y que este año ha arrasado en Liga. Se ha cargado a todos los principales candidatos. Se ha cargado al Young Boys, al Basilea, para ganar su primer título en 128 años de historia del club. Y parte fundamental de esto ha sido Genís Montolio. Hola, Genís, muy buenas. Hola, ¿qué pasa? Muy vaya vocecita. Vaya voz de campeón. ¿Cómo estamos? Bueno, campeones de Liga. Estamos a gusto. Augusto Fernández, ¿eh? Pero tú no me decías que no Augusto había. Fernández. No me decías que no había fiesta en Suiza. No, la hago yo la fiesta, tranquilo. Están los suizos redescubriendo lo que es celebrar un título, sí, ¿no? claro. Están viendo algo que no se había visto nunca. A ver, Genís nos lleva toda la temporada diciendo, no, es que aquí no celebra nadie, no te creas, vamos primeros, victorias, no rasco nada, pero claro, hoy os habéis proclamado campeones de Liga, hoy se ha movido algo, y por lo que he podido palpar en las historias, tú has tenido mucho que ver por ahí, ¿eh? Hoy se ha liado fuerte, gorda. Sí. ¿Qué os digo yo? ¿Qué queréis que os diga? La verdad, Tallito, cuéntanos un poco. Se ha liado. Estoy ahora, pues yo qué sé, pues mira, me ha espiado meando, imagínate. Esta es la verdad. Porque no puedo más. Creo que estás en un garito. En Thun, estamos en Thun. Claro. Me he salido del garito en el que estamos. Vale, muy profesional. Y sí, muy profesional. Me he ido a un callejón a mear tranquilamente. Hombre, cuidado la multa. Cuidado que los suizos, la si multa son igual la, que los alemanes, con rectos, con la prima que trincas, la multa es... No es importante, claro. Mano derecha móvil, mano izquierda, pues... Sí, Óscar Mingueza. Exacto. Estás como quieres, vamos. Hombre. Estoy, vamos. Pero ahora mismo ya me puedo mover si queréis. Y Genís, con cómo son en esa zona de Europa a la hora de salir de fiesta y tal, entiendo que para ellos ahora son las 3 de la mañana aproximadamente. Sí, yo creo que en una hora ya cierra todo y se van para casa. O sea, imaginaos. Pero a ti te queda todavía combustible, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cuántos quedan ahora mismo? ¿Cuántos han empezado? ¿Cuántos han empezado la fiesta y cuántos quedan ahora mismo? Mira, éramos, pues yo sé, 25 o 30 éramos, ¿no? Sí. Ahora somos 5 o 6. Bueno, los reales. Los que no son suizos. Los Real G. 12:30, tío. Muy pero grande. Increíble. Os juro que en media hora, una hora están todos en casa. Sí. Menos tú, claro. No, claro. Mi mujer y yo aquí estamos. Qué bueno. ¡Vamos! Escuchar. A ver. Mete ahí micro. ¡Oh, Genís Montolio! ¡Oh, Genís Montolio! Vamos, Frutter, vamos. ¡Chao, hermanos! ¡Vamos! ¿Quién es este? ¿Qué ha hablado? No sé, pues, unos cuantos fans a cantar mi nombre. Ah, vale. Pensaba que era gente del equipo. O sea, me dijiste, que no te reconocían en la calle, tío. No. Hoy sí me reconocen. O sea, pero te reconocen más por lo que has hecho hoy o por lo que vienes haciendo durante toda la temporada. Exacto. Hoy sí. Hoy me ven, me piden fotitos. Hoy mola. Genís, ¿pero vas con la ropa del equipo o hay camiseta especial, entiendo, de campeones de liga, no? Voy con la típica camiseta de campeones de Suiza y ya está. Y ya está, ¿no? Solo la camiseta. Ya está. Y calzoncillos. A mí me interesa lo que ya viene siendo el pospués. Es decir, vale, hoy celebración, tal, claro. Muy bien. Vale, pero el presi, viajecito a Ibiza, o sea, ¿qué se está gestando? Sí, se viene viaje a Ibiza fuerte. Ya sabía yo.
Es que es muy Sí, típico allí. libre hasta el viernes, jugamos domingo. O sea, imaginaos Madre mía, ¿Qué se diría en el Madrid? ¿Qué se diría en el Madrid? algo el rival del domingo? Pues no lo sé, no nos importa. No sabe ni quién es el rival. Esos No nos importa esos 3 a nadie, puntitos para o ellos sea. ni cotizan, niños. Exacto. Iremos a jugar sudando ron. Pero bueno, es lo que hay. Esto, así es la vida. Nosotros hemos ganado y ya está, es lo que hay. Vamos a aprovecharlo. Oye, Pero qué mañana, detalles. avioncito para Ibiza. ¿Qué detalle? Mañana. O sea, mañana ya se fleta ese avión, ¿eh? Sí, o sea, sí, con la mañana, resaca, ¿a qué hora? No es resaca que exista, mañana. No Vale. sé, me lo han pasado el vuelo, lo tengo en el sea, móvil. La resaca se encadena con la siguiente, ¿no? Claro, aquí Exacto. ya lo que trabajamos es villa para 25 personas, ¿no? Más o menos, y 4 días a todo trapo en Ibiza. Of course. ¡Buah, qué bien estás! Muy bien. Bueno, y claro, entiendo, Genís, que en Ibiza vas a ser, si ahora ya eres el Master of Ceremonies, en Ibiza vas a ser el comandante de las Hombre, operaciones de lo que claro. suceda en la isla, ¿no? Sí, voy a tener que organizar un poquito. Hombre, pero se tendrán que adaptar los compañeros en Ibiza, ¿no? Porque a ver si a las 12:30 Si vais a Ibiza- quedar 6. Pero si Ibiza es más Alemania que España ya a estas alturas de la Bueno, vida. pero la fiesta en Ibiza es fiesta de aquí. Gusta. A los chavales les gusta, Sí, hombre. Ellos están. Son buenos soldados. Oye, Jenis, que no te quiero molestar más, tío. Vuélvete Nada. para celebrar lo que te queda por allí. Hora próxima Muchas de gracias. vuelta a casa. No te puedo decir hora hoy. Hoy no te puedo decir hora. Se sabe cuándo se entra, pero no cuando se sale. Muy bien. Muy bien. Estás perfecto, ¿eh? En el campo has estado brillante, pero Estoy lo que eres más fuera, a gusto macho. que en el campo, estoy ahora mismo. Sí. Fenómeno. Grande, Jenis, un abrazo. Nada, un abrazo a todos y que gracias por todo, ¿vale? Nos vemos. Abrazo grande. Chao, Jenis. Qué tío más grande. Por cierto, va a volver más fuerte, ¿eh? Va a volver Sí. seguro como figura porque ha tenido la mejor temporada de su carrera. Es verdad que la semana pasada lo comentábamos. Titularísimo, jugador súper importante, y esa lesión maldita en la rodilla pues la ha fastidiado para un tiempo, pero se la ha pasado un poquito ya, ¿eh? No, Ibiza no se lo va a Se la ha perder. pasado un poquito. Esa rodilla va a ver Ibiza, ¿eh? Yo creo que el Thun puede estar algo medianamente contento, ¿no? De que se haya lesionado Jenis, que es una mala noticia, pero con cómo Bueno, suelen pescar en la Bundesliga de la no, Liga no. Suiza, Cuidado, que se haya lesionado su central titular justo antes del mercado de fichajes. Yo Pero si creo que estamos hablando, quizá ha mucho evitado dice- un posible fichaje de Jenis, que sería algo malo para Jenis, pero algo bueno para el Thun. Alguno estará pensando, la Liga Suiza, sí, pero estamos hablando del central titular del líder de la Liga Suiza. Del campeón, que se clasifica a la Champions. Sí. Y lo de Jenis es brutal. Cuando conectamos con él la primera vez, nos contó que llegó a Suiza en un momento que Al pensaba Grasshoppers dejarse el fútbol, que eso es la tercera división. Al filial del Grasshoppers en tercera división, porque Tercera él estaba a división punto de suiza. dejar para hacer las oposiciones a bombero, Eso y de repente su agente, él le dio una semana, y el viernes, 2 días antes del ultimátum, Correcto. su agente le encontró una prueba en el filial del Grasshoppers, y ahí de ahí luego fue escalando a diferentes equipos. Y con un sueldo que apenas le daba para vivir del fútbol. Y ahora mismo, o sea, es que es la mejor historia que he escuchado en mucho tiempo a nivel fútbol. Y además es un tío, vamos, ya lo habéis escuchado. Un tipazo. O sea, un tipazo, Jenis. Así que nos alegramos muchísimo. Y esto último que también habla de la dureza muchas veces del fútbol, de aun habiéndote repuesto de ciertas situaciones, cuando estás en el mejor momento, cómo se te puede complicar todo otra vez, ¿sabes? Si no poder ser campeón en el campo, ¿no? Que quizás es... Porque el Thun ha sido campeón gracias a Jenis, pero justo el día en el que, o el fin de semana en el que eres campeón, aunque haya sido con Sí, bueno, pero derrota más allá hoy, de no ser es campeón, eso. a lo mejor estaba ya, pues como tú dices, alguna gente estaba por ahí diciendo nos lo llevamos para una liga de Bueno, más Schalke, por nivel, ejemplo, acaba de dar ascender, otro ficha mucho en salto, Suiza. y esta lesión pues a lo mejor te frena un poco, ¿no? En esa progresión. Pero bueno, seguro que Jenis vuelve más fuerte. Y si no, va a jugar la Champions con el Thun. Sí, Claro. No es mala esa No, tiene que tampoco. hacer previa, ¿no? Sí, entra en la segunda ronda. En la segunda. Entra Tan en la tarde. Y ante segunda ronda. y ante un rival, imagino, inferior, debería ser, o esto no sabemos. En principio diría que inferior. Sí.
pero luego ellos, si pasan, se enfrentarían a uno superior que entra en la ronda 3. Bueno. Yo creo que tienen asegurado jugar Europa League. Creo que Conference. No, Conference. Seguro. Si pierdes la segunda ronda, caes a la tercera de Europa League. Y si pierdes esa Europa League, claro, no caes, pero no vas a la fase de Liga de Conference, porque en Conference hasta los equipos que entran de Premier, Bundesliga y la Liga juegan la fase previa, que es donde se quedó Osasuna, por ejemplo, hace unos años. Cierto. Sí. Es verdad. Bueno, pues esta ha sido para nosotros la noticia del fútbol internacional, pero imagino que hay más cositas. Hay varios campeones de Liga o ascensos confirmados. El Inter es uno de ellos, que acaba de ganar la Serie A. Scudetto. Ha ganado 2 de las últimas 3. Es la primera liga que ganan confirmando el título de Liga como locales desde el 89. Me ha parecido un dato que posiblemente no haya sucedido tantas veces que perdieron ese partido, porque a veces ganas cuando ni juegas tú o ganas jugando en el campo rival, pero que no pasara desde el 89 es increíble. Ha ganado con Kivu como entrenador en su primera temporada como sustituto de Inzaghi, un Kivu que ganó 3 series en sus 3 años en el Inter, lo cual es alucinante. Yo creo que ya debería irse este año, no vaya a ser el año que viene no gane y se rompa su racha. También el Porto ha ganado la Liga, no la ganaban desde el 22 por el empate del Benfica. Eso es, que va a acabar la temporada invicto. Va a terminar la temporada invicto. ¿Te duele? Apenado. A ver, yo tengo un cariño especial por el Benfica. ¿Por José Mourinho? Ay, por Mourinho. No. Sin más, tengo cariño por el Benfica y bueno, Mourinho ahora que ya tendrá que empezar a pensar en su futuro, ¿no? Bueno, hacer las maletas. No. Tiene contrato en Benfica. Él ha dicho que quiere seguir. Bueno, pero dicen que tiene pendiente una conversación con Rui Costa. Hay conversaciones pendientes en todos los clubes de Europa. Ya veremos. Tensión en Benfica. Sí. O sea, se habla. Por cierto, del futuro de Mourinho ahí. Del tema del Inter, el nivel de la Serie A es... O sea, cuando pasó lo de Italia, se empezó a hablar del nivel del fútbol italiano. ¿Está bajando tanto el nivel de la Serie A? A ver. Lo digo porque el Inter, sin ir más lejos, son 2 scudettos consecutivos, pero es que el año pasado también jugó a la final de la Champions, ¿no? Hay un tema con la Serie A, porque justo el año pasado, por ejemplo, es finalista el Inter. Hace 3 años hay 2 semifinales, o sea, hay una semifinal italiana. Con el año pasado la ganó el Napoli, ¿no? El año pasado la ganó el Napoli. Claro, fueron 2 en los últimos 3. 2 en los últimos 3. Claro. Pero eso, en 2023 hay semifinal Milan-Inter en Champions y llega a la final el Inter, que la pierde contra el City. En el 25 lo mismo con el Inter. Pero justo este año ha sido dramático, porque el Atalanta ha pasado de 16avos. Es el único equipo que pasó de 16avos con el papelón del Inter ante el Bodo Glimt. Y luego llegó el Bayern y le metió 10 goles entre la ida y la vuelta. En Conference League la Fiore tampoco ha dejado buenísimas sensaciones. En Europa League ha pasado más de lo mismo. Entonces está en una situación rara el fútbol italiano. Yo creo que también porque como es un equipo como es un país en el que se vive todo tanto, lo bueno se vive mucho, lo malo se vive mucho, y justo yo creo que ha coincidido un momento en el que la selección italiana no rinde, la Serie A parece que de repente es la peor liga del mundo. Es cierto que yo creo que tiene problemas estructurales a nivel de fichajes, es decir, no puedes intentar establecerte como una de las mejores ligas del mundo, primera, segunda, digo, está entre las 4 mejores, pero como la primera o la segunda, fichando a los restos de los demás equipos cuando cumplen ya más de 30 años. Sí, es que a mí me empieza a dar la sensación en la Serie A de eso, de que es una liga en la que acaban jugadores en su etapa final de Modric, pero es que en Italia han tenido un gran debate con el tema de aquí se nos llena la boca con lo de la liga de filiales, y allí la han tenido que cancelar porque evidentemente no había, o sea, porque no estaba llegando ese talento italiano a la Serie A y a la selección, y de hecho ya hay varios equipos, varios filiales de primeros equipos que están en la Serie C. El Inter, el Milan, creo que el Atalanta también, y eso está empezando a cambiar un poco el paradigma, pero es que aquí se nos llena la boca con lo de la liga de filiales, pero luego eso te puede llegar a producir que los talentos jóvenes no lleguen a primeros equipos de Real Madrid, Barça y demás y se pierdan. Sobre todo porque hay un punto muy interesante, y es que el problema es que no es un problema de cantera. Italia no tiene un problema de generación de jóvenes futbolistas. Ha ganado el Mundial Sub-17, el Mundial Sub-20, llegando a finales del Mundial Sub-20 en los últimos 5 años en diferentes categorías. El problema es que cuando toca dar ese salto, como decía Javi, luego se quedan por el camino y prefieren a un futbolista de 38 años que viene rebotado del Tottenham, o a un jugador de 26 años que acaban de fichar de la Liga Turca, cuando quizá una solución cercana es la mejor. El Como, por ejemplo, ha tenido 14 minutos de futbolistas italianos esta temporada.
14 minutos. Claro, pero si es que... 14, un jugador. En Inglaterra pasa lo mismo con muchos jugadores del filial, que entre jugar con chicos de 18 años de su edad y jugar en el primer equipo del Manchester City hay un abismo para muchos. Y se van fuera. No me parece comparable lo de Inglaterra, porque en Inglaterra al final no estás apostando por las canteras y tal, pero estás fichando a los mejores jugadores del mundo. Sí, pero hay muchos jugadores como Harry Kane. Harry Kane estuvo a esto de perderse por la pirámide del fútbol inglés y ha pasado por categorías muy bajas, y hay así de jugadores que son grandes talentos de las canteras de Inglaterra y luego acaban en cesiones del Leyton Orient y demás y se pierden porque no es lo mismo tenerlo tú controlado ese futbolista y darle esa estructura como pasa aquí. Yo entiendo que hay equipos y aficiones que les molesta que haya tantos filiales en la pirámide del fútbol español, pero la realidad es que se forman muchísimo mejor esos futbolistas compitiendo cada fin de semana contra jugadores de 30 años que algunos han jugado primera y segunda división y que cobran mucho dinero y que cobran dinero a lo que pasa en Inglaterra o en Italia. Es una realidad, de acuerdo, sobre todo porque luego miras lo que pasa con los jugadores ingleses, y muchos tienen que irse de Inglaterra, ya sea al fútbol español, pero jóvenes, digo, sobre todo al fútbol alemán, que hemos tenido los casos de Sancho, Bellingham, Jamie Gittens, o sea, hay muchos casos en este estilo. Al fútbol italiano también los ha habido, y eso al final acaba siendo importante. Decíamos que el Porto también ha ganado esa primera liga. Futbolistas que todos conocemos como Bednarek, por ejemplo, está ahí de titular. Rodrigo Mora. Diego Costa, Rodrigo Mora, Thiago Silva, que hoy no ha jugado, pero Borja Sainz. Está ahí, Borja Sainz, Gabri Veiga. 40 palos vi el otro día, ¿no? Sí. O 41. 41. ¿Quién? Thiago Silva. Y un título más. Y un título más. En el Porto. Sigue teniendo cara de niño, tío. Increíble. Impresionante. O sea, se conserva muy bien, Thiago Silva. Sí, es una cosa loca. Han sustituido a Pepe por Thiago Silva, el Porto, sin que nadie se diera cuenta, y de repente han hecho ahí un swap, la renovación de juventud que prometía Villas-Boas como presidente, pero sobre todo el nombre más destacado es Farioli. El entrenador, muy joven, sobre todo porque el año pasado pierde hace justo un año aproximadamente la liga holandesa con el Ajax por un punto. No sé si recordáis aquella mítica imagen llorando al final de aquel partido. El Ajax, que no estaba para pelear por la liga, este año está a 25 puntos del PSV, quinto, peleando por no quedarse fuera del top 4 de la primera división de Países Bajos, y que tiene una historia tremenda, Farioli, porque, he estado repasando noticias y tal, y aparentemente él empieza como entrenador, él estudia la carrera de filosofía, luego estudia la carrera de ciencias del deporte, y empieza como entrenador. Él había sido portero en divisiones muy amateurs, y empieza como entrenador porque a De Zerbi le gusta un artículo que escribió en Y Scout sobre su Foggia, que estaba en tercera división en ese momento. ¿Qué dice? Y empieza como entrenador de porteros, y a partir de ahí va yéndose de diferentes equipos, y luego ya primero tiene oportunidad como primer entrenador en el fútbol turco, en el Antalyaspor, si no me equivoco, luego pasa al Niza, del Niza al Ajax, y ahora ya llega al Porto. Y Farioli es un ejemplo más de lo que comentábamos con Italia, porque se les pierden futbolistas. No tiene ningún tipo de vinculación anterior con el Porto. Bueno, no. O sea, ¿verdad? No. Y ha ganado la liga y ha sido manteado al final del partido. El filósofo, como era Guardiola para Ibra, ¿no? Sí, eso lo llegó a decir. Le llamaba el filósofo, ¿no? Sí, ahora me has pillado aquí. Sí me suena. Pero es cierto que el que más Wikipedia de todos los que estamos aquí ha leído eres Ibra tú, le llamó a Guardiola el filósofo. Sí, puede ser. Sí, me suena bastante, pero no. Vamos a chequear. El dato no contrastado es tuyo en este caso. Para variar. Vamos, pero aquí se aplauden, ¿no? Los datos no contrastados. Sí, aquí no. Aquí no se chequea. Esto será por bueno. Está haciendo el Javi, pero da igual. Me parece una historia de la leche, porque en realidad siempre que te pones a pensar en entrenadores top, por ejemplo, Mourinho también es uno de esos casos con muchísimo mérito. Empieza como traductor Mourinho, que claro, es que es todavía. Yo recuerdo el caso de este que jugaba con el Football Manager. Pues esto es mentira. O sea, otro. No, pero esto lo del filósofo. No, lo del filósofo es cierto. Y lo de Will Steele, que estaba en el Reims, si no me equivoco, no es que hiciera eso, sino que se empezó, él como dejó caer que había empezado a jugar al Football Manager y que por eso le gustaba entrenar, y cuando ya de repente vio que la bola era gigantesca, dijo: bueno, en realidad no me gusta tanto el Football Manager, y era algo que jugaba mucho más mi hermano que yo. Sí, pero no tenía título de entrenador. Pero no tenía título de entrenador. Pagaba una multa cada jornada. ¿Pero lo contrataron por lo del Football Manager o...? No, lo contrataron porque sería un buen entrenador, pero se contó... Vivías en ese mundo... Se contó... ¿Y qué ha sido de él? Se fue al Southampton, lo despidieron porque estaban peleando por la permanencia, y ahora con un entrenador alemán están en el playoff de ascenso a la Premier League.
Bueno, eso es lo que le ha pasado al Southampton y el Will ya no tiene... Ahora, si no me equivoco, no sé si está en Escocia... Está jugando al Football Manager en Escocia. O viendo a su hermano jugar al Football Manager. Lo cual es increíble. Lo de Farioli, por cierto, que decía antes, es un caso más. Hablamos de que al fútbol italiano se le pierden los jóvenes por ahí, al fútbol italiano se le pierden los entrenadores por ahí. O sea, Farioli está ganando Liga con el Porto, peleando Liga con el Ajax, De Cervi está ahora mismo en el Tottenham, luego está evidentemente el caso de Alessio Lissi en Osasuna, y habiendo hecho lo que hizo la temporada pasada con Mirandés, y en la Serie A van rotando los entrenadores. Siempre suenan los mismos. Siempre los mismos. Es lo que hemos hablado de la Liga, de que suena Micaelo. Pero luego cuando suena un entrenador para otro equipo top de Europa, también suenan los mismos de la Serie A. O sea, vuelves a los mismos de siempre. Y ahora que han perdido a Inzaghi. Porque claro, Inzaghi es otro al que ya no pueden mencionar, pero Conte, Allegri, Sarri, Pioli... Madrid, en las quinielas siempre está Allegri. Sí. Está top 5. Y Conte. Y Conte. Allegri y Conte. Siempre. Da igual donde estén ni lo que hayan hecho. Siempre están, tío. Sí. Es una cosa loca. Bueno. Conte debió entrenar al Madrid en su momento. No lo hizo. Creo que en su lugar acabó llegando al final Lopetegui, si no me equivoco. Creo que es en 2018, creo que es ese año. Y bueno, nunca sabremos lo que habría pasado con Lopetegui, con la selección española en aquel Mundial de Rusia, si Conte hubiera llegado al Madrid. No toques eso. Muy dura esa, Salta una lágrima. Surrealista aquella, Vamos a ser campeones. Sí. Hierro, Fernando. Dirigió el combinado nacional. Nos ganó la Rusia de Chiuba. Artem Chiuba. Fueron dos mundiales seguidos cayendo en penaltis en octavos, ¿no? Rusia y Marruecos. El anterior. Rusia y Marruecos. España, claro. Bueno, claro. Sí. Rusia 18, en Qatar 22. Y la anterior a Rusia fue la fase de grupos. De hecho, el dato era que desde que España había sido campeona del mundo, en mundiales solo le había ganado a Australia, a Irak y no me acuerdo a qué otra selección era. Y a Costa Rica, entiendo. España no pasa de octavos del mundial desde 2010. Claro. Pues sí, ya sabemos cuál es la cábala. Si este año avanzamos de octavos del mundial, campeones del mundo. y ya está. Por continuar, no solo ha habido, como decía, títulos, sino también ascensos. Hemos tenido tres ligas importantes bastante claves. El primero de ellos, el Schalke, que ha conseguido volver. Se toca de cerca. Claro, con Checo, con Karius en portería. Checo Pérez, sí, correcto. Sí, ha sonado un poco a Checo Pérez. Sí. Con Edin Checo. Sí. Conozco. Una historia tremenda, porque el Schalke estos últimos 2 años ha estado jugando con fuego, a punto de desaparecer. Si bajaba a tercera división, económicamente no le iban a dar la licencia para tercera división, y eso podía provocar que acabaran cayendo a las ligas regionales y tuvieran que refundarse y perderse en el olvido del fútbol. No lo hicieron la temporada pasada por 3 puntos. No cayeron a tercera división, y este año con Karius de portero titular, que estuvo a punto de retirarse hace un par de años, y con Checo, entre otros, además de más futbolistas que evidentemente no conoceréis porque son de los bajos fondos del fútbol alemán, pero ahí consiguieron el ascenso, además con Miro Muslic de entrenador, que para los que hayan seguido la FA Cup la temporada pasada, fue el que eliminó al Liverpool con el Plymouth la temporada pasada, y es un tipo que tiene una historia tremenda porque es bosnio, tuvo que irse de su casa por lo que sucedió en los Balcanes en los últimos años del siglo pasado, que posiblemente lo sepáis. Se fue a Austria y de refugiado y demás, y la verdad es que es una historia tremenda. Yo creo que el año que viene se van a volver a ir a segunda, pero... Después de todo el speech... O sea, ha inflado el globo él solo, ha estado así inflando el globo y ha hecho... Ahí te va. Por cierto, el tema Karius, ¿creéis que un solo partido le marcó tanto la carrera o realmente es un portero que no tiene nivel? De 2019 al 21 se va cedido al Unión Berlín, pero de segundo portero. Del 21 al 25 juega 2 partidos oficiales. El portero que la cagó en la final de 2018 contra el Real Madrid con el Liverpool. Eso es, 2 errores. Él estuvo a punto de retirarse, lo llegó a reconocer, y hay testimonios de muchas personas que se lo encontraban en momentos diferentes de su carrera, y una persona que no estaba pasándolo claramente bien, y ha conseguido rehacerse de una forma tremenda, y es una de las historias también de la temporada en el fútbol europeo. Luego tenemos también el ascenso del Ipswich, que la temporada pasada bajó. Los Tractor Boys. El Ipswich Town, que la temporada pasada bajó, 19º. Este año ha conseguido rebotar. Hay futbolistas que quizás suenan como Jadon Filogin, que casi lo ficha el Barça, se fue luego al Ipswich y demás. E Iván Azón, del Zaragoza y del futbolista del Zaragoza, cedido por el Como en el Ipswich, pero aquí el nombre propio es Ed Sheeran. Seguro que habéis visto las imágenes. Algo escuchado. ¿No habéis visto? Bueno, Ed Sheeran es
muy aficionado del Ipswich, es accionista del Ipswich, patrocinador del club, y ayer al acabar el partido y confirmar el ascenso, estaba en el vestuario cantando ahí con los jugadores de A-Team, uno de sus temas más míticos, y bueno, estaba ahí dando una rueda de prensa, una entrevista al final del partido también con la prensa. Oye, pues no lo había visto, pero imagen interesante esta. Para esto pagamos, Andrés. Sí, para que nos lo cuentes. Bueno, la semana que viene más. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Marcos. 5 minutitos quedan para entrar en la sección de motor, la sección de Monjil. Hombre. Creo que la decepción es bastante clara. Son los dos personajes que están presentando el programa y bastante clarito, además. Me genera idas y venidas. Ánimo para ellos. Pero este tío, ¿qué dice? La gente del futbolín creo que están siendo los mejores. Así que mis honores para ellos. Mi programa favorito. La revelación yo creo que ha sido el Pipita Bernat. Me ha gustado. Interesante para la noche. Más fácil por lo menos. Mi programa favorito. Abrazos para todos. Seguramente otra de las secciones, como dice Cerque, que dura más la careta que la propia sección. Puede ser. Bueno, cuéntanos, Álvaro, ¿cómo ha ido el Gran Premio de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Bueno, pues hemos tenido la vuelta de la Fórmula 1, 5 semanas, que se dice pronto que no hemos tenido Fórmula 1 y se nos ha hecho muy larga. Esperábamos cambios y yo creo que hemos tenido un poquito más de diversidad de lo que estábamos viendo en las carreras anteriores. La realidad, que ha ganado Kimi Antonelli, cosa que ya se repite, uno de los pilotos más jóvenes que sigue haciendo historia en la Fórmula 1. Y luego todo lo ocurrido con Charles Leclerc en esa última vuelta, con Max Verstappen también a lo largo de la carrera, que ha dado mucho de lo que hablar en una carrera en la que ha vuelto Mercedes otra vez a seguir siendo dominante, aunque ya asoman la patita otros equipos como son los Red Bull, que ya esperábamos que volviera un tal Max Verstappen. Fuertes siguen siendo los Ferrari y los McLaren, eso todavía no hay duda, y brotes verdes quien los da es Williams de Carlos Sainz. Tenían que reducir el sobrepeso del coche, lo han hecho, todavía queda mucho trabajo, pero un Carlos Sainz que ha conseguido puntuar, segunda carrera de las 4 que llevamos que consigue puntuar, por lo tanto todo el mérito para el madrileño, que ha vuelto a hacer una gran carrera, pese a que, lógicamente, queremos que esté mucho más arriba de lo que de momento ha conseguido. Como también lo queremos es de Fernando Alonso. En la cola de la carrera ha conseguido terminar una carrera en la que los problemas han dejado de ser las vibraciones, han dejado de ser un poquito, por lo menos, esa parte de la fiabilidad del coche. Por lo tanto, pequeños pasos que no son suficientes, lógicamente, pero que da y avanza ese Aston Martin. Buen resumen, extenso. No, bueno, decir, llamarlo resumen. Hemos tenido que meter la sintonía otra vez por debajo. Yo con esto ya he visto la carrera. Sí, claro. Ya me la ahorro. Sí, es que, o sea, para el que no tenga tiempo para verla, claro. Lo escuchamos. Escucha Monjil y ya está. El futbolín a la. Aunque si no tiene tiempo para ver la carrera. O 6:57 por la mañana. Esto se saca por fuera, ¿no? En el podcast. La sección de motor. Sí, por supuesto. Vale. La sección de motor tiene un apartado en Spotify. Vale. Claro, por si la gente luego no lo encuentra en el podcast, que lo sacamos. De motor. Bueno, Monjil, brillante, ¿te ha gustado el programa? Me ha gustado. Me genera idas y venidas. Vale. Muy bien. Por cierto, ya que estás por ahí, que sé que controlas del tema tenis, ha ganado Sinner, el Mutua, ¿no? Que se suma además también a ese título del US Open que consiguió ganar el año pasado frente a Taylor Swift. Muy bien. La ha pillado ahí en el Mutua, Taylor Swift. Fantástico, pues nada, yo creo que... Un día más con todo finiquitado. Con todo finiquitado menos una cosa. ¿Qué? Que se te ha pasado. Hostia, pues... Los oyentes. Perdón, Javi. Dale, sí. Los oyentes. Es que preguntamos la opinión a los oyentes y luego se le pasa a Marcos. Hoy preguntábamos en nuestras redes sociales el futbolín. Vamos a escuchar ahí algo que nos hayan dejado. Pues bueno, futbolín, pues para mí que sí, Vinicius es mejor sin Mbappé, porque Mbappé, aunque le ponga delante del centro, siempre ha sido y va a ser extremo izquierdo. Y se tira a la banda. Es un facto. Y se estorban. Se pisan entre ellos. Este tío sabe. Con lo cual, muy bien. O echas a uno o echas a otro. No pueden jugar los dos.
Oye, este chaval se tiene que venir aquí. Un día que se venga. Buen análisis. Y esto era lo que preguntábamos en nuestras redes sociales, el futbolín /Radio Marca, donde nos podéis seguir, por supuesto. A ver si Vini es mejor sin Mbappé. Casi todos en esa línea, ¿eh? Casi todos dicen que sí. FJ Senans que dice sí, y Mbappé también es mejor sin Vini, porque donde mejor rinden es en la misma posición. Correcto. Que es como dice este oyente. Y me quedo con el análisis de Jonathan Patrón, que dice: creo que cierta persona lleva meses diciéndolo ahí, no le hacéis ni puñetero caso, pobre chaval. No sé a quién se refiere. Puede ser que con cierta persona sea la persona que ves en el espejo al levantarte. Puede ser. No sé a quién se refiere el bueno de Jonathan Patrón. Y nos han dejado un montón de... Bueno, ¿ibas a decir alguna más? ¿Rápido? No, que nos han dejado un montón de mensajes por YouTube que no me va a dar tiempo a leer. Nos comparaban con Bustamante, Bisbal y Manu Tenorio. Es uno que me ha gustado. Me pido Bisbal. Ay, me lo iba a pedir yo, se me ha adelantado. YouTube, te pega más Bustamante con ese pelo, ¿eh? Chao. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Como siempre, consultorio de domingo, amigo Nacho Nogales, el capo de Betduer. Empiezo fuerte hoy. Sé que hablas todas las semanas con los tipsters, que comentáis lo que ha sucedido a lo largo de, por supuesto, entre semana y lo que ha sucedido el fin de semana. Con la liga ya decidida, porque es cierto que solo hay que ver los flecos de cómo es la celebración del FC Barcelona. Cada día está más loco el descenso. A mí me llama mucho la atención lo que ha sucedido esta semana con el Girona, con el Valencia, con el Deportivo Alavés, equipos que estaban jugando la vida y que quizás tenían algo más de intensidad que sus rivales, aunque algunos de ellos en este caso, pues en concreto, por ejemplo, el Mallorca, que era, por supuesto, está jugando el descenso, pero lo hacían en casa del Girona, o el Athletic Club, que se jugaba esos puestos europeos. Ya que habláis, ¿qué tres ponéis en la palestra para bajar a segunda división? Entiendo que el Oviedo, pero ¿qué tres en este caso, o qué dos, mejor dicho, acompañarían al conjunto ovetense? ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Pues sí, desde el principio de temporada lo dijimos, que seguramente la liga por arriba iba a estar mucho más descafeinada. Pensábamos que quizá iba a ser cosa de dos desde un principio, al final ha sido cosa de uno, y como dijimos, quien menos errores cometiera pues se iba a llevar el gato al agua. Y pues toda la emoción la tenemos este año en el descenso. Yo auguraba también que se iba a jugar todo en última jornada seguramente, y bueno, lo he hablado con los tipsters en varias situaciones. Parecía que hubo un momento en el que había dos claros pues descendidos y se ha apretado bastante, incluso mucha gente contaba con que el Elche se podía desinflar, y ahora, pese a que no ha tenido un buen resultado en estas últimas jornadas, parece que está un poco más a salvo. Y a ver, lo que sorprende obviamente es un poco tener ahí al Sevilla. Se escuchaba ahí hoy a esa conjura y los jugadores diciendo a la afición que cómo iban a defender con la afición que tenían, pero cuidado porque llevamos como muchos años con equipos históricos, Valencia, Sevilla, el Celta, incluso muchos años ahí
seguidos agarrándose casi al descenso, y me recuerda un poco a cuando descendió el Depor, ¿sabes? Que, bueno, son equipos que han ganado la liga, sí es complicado entender que se puedan ir ahí, pero se han metido en un lío y, bueno, van a ser unas últimas jornadas en las que se va a jugar todo. A ver, yo si tuviera que apostar, si pudiera, que casi ninguna bookie yo creo que lo tiene, tendríamos que mirar a lo mejor en algún mercado de predicciones, pero yo me la jugaría que el Sevilla no va a descender. Yo entiendo que al final acabarán sacando los puntos y seguramente se salvarán, a lo mejor con incógnita hasta la última jornada. Me voy a lo importante, me voy a la Champions. La verdad que tenemos una semana preciosa. Es cierto que quizás sea el partido más importante de la temporada del Atlético de Madrid, no de su historia, porque por supuesto ya ha llegado a 2 finales de Champions. Veremos en este caso si llega, que ahí sí que podríamos hablar ya del partido más importante de la historia para Diego Pablo Simeone, sin enfrentarse al Real Madrid de por medio. Como digo, para Winamax es claro favorito el Arsenal, siempre lo ha sido desde el inicio de la eliminatoria. Además hemos visto un Arsenal en las anteriores eliminatorias que tanto en octavos como en cuartos el partido de ida muy simple, muy ramplón, con un resultado muy corto. Contra el Leverkusen fue un 1-1, contra el Sporting Club de Portugal fue un 0-1 a favor, en este caso, de los Gunners. Sabemos que tiene una gran defensa, lo vimos en el partido de ida, pero es que además, viendo cómo le han ido las cosas el fin de semana, han recuperado al mejor Bukayo Saka, con Gyökeres goleador. ¿Qué ves para este partido de vuelta? ¿Qué ves para este partido del Atlético de Madrid? Te pregunto precisamente si puede ser, porque por el Arsenal lo va a ser, si va a ser un partido similar al de la ida. Pues sí, semana clave, estarán todos los atléticos mordiéndose las uñas. La verdad es que vimos una jornada, la anterior, la de ida, que fue increíble, sobre todo por el partido de... Bueno, no el de Atleti Arsenal, sino por la otra eliminatoria donde el Paris Saint-Germain y el Bayern al final cumplieron todo lo que dijimos la semana pasada, Adri. Dije que yo creía que el Atleti ahí se puede llevar un empate, que seguramente se tenía que jugar todo allí, y me gustaba la Montmarcan que se dio, y dije que yo pensé que iba a ganar el Paris Saint-Germain en casa. Es cierto que era prácticamente imposible pensar en un partido en el que se meten 9 goles, pero bueno, fue espectacular. Y para los partidos de vuelta, pues pienso un poco lo mismo que decía la semana pasada. Para mí el favorito para ganar la Champions era el Paris Saint-Germain. Yo creo que no se va a dejar remontar y que se va a meter en la final. Y sí que es cierto que el Atleti me dejó una mejor imagen de lo que pensaba. Y igualmente el Arsenal, por cómo se está complicando la vida con la Premier, creo que no puede estar centrado al 100% en meterse en esa final. Y bueno, quizá lo veo más abierto ahora que antes de que se juegue el partido de ida, y veo que el Atleti puede rascar. Igualmente, de cara a la final, pienso que pase el que pase, tanto si pasa el Bayern, que no lo creo, como si pasa el Paris Saint-Germain, creo que son los favoritos para ganar la Champions, y les doy muy pocas opciones a los otros, aunque bueno, me invade ahora un poco el sentimiento de madridista y se me ha pasado por la cabeza el que el Atleti gane su primera Champions, la verdad. Yo creo que quizás hasta se la merecen, fíjate lo que te digo. Me cambio de eliminatoria y me paso a la del miércoles. ¿Qué partido de ida de semifinales vimos? Uno de los mejores de la historia. Como siempre, pregunta obligada, y más viendo lo que vimos en el partido de ida, que fueron 9 goles, muchísimos goles, la verdad. Esto es cierto, 9 goles en ese partido entre Paris Saint-Germain y Bayern, pero es que hay una competencia en la que uno sí participa y otro no participa. Estamos hablando de ese máximo goleador de la Champions. Ha fijado el récord Kylian Mbappé con 15, Harry Kane marcando el otro día en ese partido de ida, se ha quedado con 13, está a 2, la cuota ahora por encima de 2, y el partido se va al Allianz Arena. Es una renta corta la que tiene Kylian Mbappé. ¿Crees que se va a superar? ¿Hay que aprovechar esa cuota 2? Sí, Harry Kane va a estar ahí cerquita, lo veníamos comentando. Se está hablando mucho de Mbappé esta semana porque está de vacaciones ahí con la novia, mientras el Madrid está desahuciado y de descansito antes del Mundial, que se lo escuchaba a gente decir que se iba a borrar Mbappé. Pues mira, ya está borrado, y de cara a Pichichis y máximos asistentes y todo esto, siempre tenemos que estar atentos a estas cosas, a este tipo de lesiones. Y pues a ver, como hay un partido loco como el que hubo en la ida, o cualquier cosa puede pasar, pero yo pienso que
esto ya está muy supeditado a que el Bayern se meta en la final y no lo sé. Puede estar ahí tanto el Pichichi de la Champions como a lo mejor un posible Balón de Oro que se pudo haber merecido otros años y no se lo dieron, y si este año ganara la Champions el Bayern con máximo goleador, creo que tenía ya muy complicado que no lo ganara él. Me marcho a la Conference League, lo que vivimos el otro día en Vallecas. Mira, ya que estamos utilizando la palabra histórico, sí que fue histórico, increíble el recibimiento que tuvo el conjunto de la Franja, con su público desde 3-4 horas antes, las colas que se formaron, por supuesto, para conseguir la entrada en este partido, las colas que se están formando, por cierto, para el partido de vuelta, para poder viajar a Estrasburgo, tener una entrada. Fue una noche histórica, pero sí que es cierto que a pesar de ser un resultado positivo, ese 1-0, hablando precisamente con los jugadores, yo creo que se saca la conclusión en un global de que fue una renta corta y que pudo ser más. Precisamente en este caso me pareció un partido muy similar a la de cada Atenas. Es cierto que la primera parte quizás un poquito más temeroso el Rayo Vallecano, pero en términos globales solo el Rayo tuvo ocasiones. De hecho el Estrasburgo no tiró a puerta, pero precisamente hablando de los franceses, que eran los favoritos en la eliminatoria desde el principio, ya hablamos de esa cuota 1,70 para pasar la eliminatoria. Con este resultado corto y viendo precisamente, como hemos hablado también del Arsenal, viendo sus eliminatorias anteriores, sobre todo la última en esos cuartos de final, que pierden 2-0 en Alemania y remontan 4-0 en Francia, ¿te parece que la renta ha sido demasiado corta y que todavía sigue siendo muy favorito el Estrasburgo? Bueno, lo del Rayo es increíble. Yo que me he criado en Vallecas y ya te he dicho que muchas veces he hablado del club un poco desde dentro, porque tengo muchos amigos que trabajan allí, gestionando canteras, gestionando diferentes cosas dentro del club, y es un club que funciona tan mal como dice la prensa, y aún así, fíjate, a un pasito de hacer historia con un campo en el que no se puede ni estar casi, pero bueno, apoyando mucho la afición, y al final, pues bueno, de esas cosas, como yo lo pondré a la altura de cuando el Leicester pelea una liga. O sea, es que es un equipo que no tiene nada de presupuesto y se está metiendo ahí, pues bueno, en una competición europea que es una locura para ellos, y a un pasito de hacer mucha historia. Le doy un punto, o sea, está obviamente muy igualada la eliminatoria, incluso aunque el Rayo se llevara un resultado de casa, pero yo le doy un poquito de favorito ahí, a lo mejor un 55% de probabilidades, vamos a hacer como Maldini, de que el Rayo pase, la verdad. No sé por qué me da esa sensación de que van un poco en volandas. El otro día ya me lo dejaste caer y yo recojo el guante. La competición más importante que vamos a tener esta temporada es ese mundial a partir del 11 de junio hasta el 19 de julio, si no me equivoco, esas son las fechas. Importante porque además en un nuevo formato, muchísimas selecciones. Te quiero preguntar, porque ya entiendo que lo estaréis preparando todo, si no lo tenéis ya todo finiquitado, ¿cómo se preparan los tipsters para esta competición que además, como digo, cambia bastante? Yo la veo bastante complicada. Sé que alguno de los tipsters tiene controlado muchas selecciones, en este caso que yo ni siquiera he visto ni un solo encuentro, pero ¿cómo se preparan en este caso? ¿Cómo lo habéis preparado todo? ¿Cómo vais a afrontar ese mundial? Pues sí, ya, a ver, sobre todo los que somos del Madrid estamos ya pensando en el mundial desde hace un mes, yo creo. Y bueno, los tipsters también obviamente preparando esto, ya estamos hablando cosas, ya he ido comentando un poco con la gente que va a pronosticar el mundial, y bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Pues por ejemplo, si nos centramos en los chicos de tarjetas, por ejemplo, que seguramente que sí lo van a pronosticar, pues aquí hay que mirar muchas cosas, pero sobre todo los árbitros que van a ir, el tipo de arbitraje que van a hacer. Y al final siempre se dan ciertas charlas antes de que empiecen estas competiciones tan importantes de dentro del colectivo arbitral, de un poco la línea roja que van a marcar para ciertas acciones, y esto es importante porque nos podemos encontrar, como ha pasado por ejemplo en la Liga, ciertas cosas que eran siempre amarillas, a ciertas cosas que nunca son amarillas ya, o algún año que se inventan que un codazo siempre va a ser una expulsión. Bueno, los mundiales son a veces también competiciones donde hay muchos ojos e inventan cosas, entonces esto es importante. Y luego, de cara a los demás tipsters que van a pronosticar, pues bueno, aquí siempre decimos que lo importante es entender cómo va a jugar cada equipo y cómo va a jugar cada jugador dentro de ese equipo, porque
el rol que tiene un jugador en su club no tiene nada que ver muchas veces con lo que va a hacer en el Mundial, y para ese tipo de situaciones siempre se encuentran oportunidades grandísimas en las estadísticas individuales de los jugadores. Así que nada, ya nos quedan 2 semanas o menos de hablar de fútbol de liga, de fútbol de clubes, y ya nos ponemos mano a mano con el Mundial. Y para ir acabando, hablemos de motor, que yo creo que es una de las cosas que más te gustan. Ha habido un parón grande en Fórmula 1, muy pero que muy grande, más de un mes. Ya sabemos que ha sido por el tema de la guerra, esos circuitos que estaban en zonas, en este caso, con algún tipo de problema, Abu Dhabi y Qatar, si no me equivoco. A partir de aquí, en este caso, te quiero preguntar, sé que tu tipster lo tenía más o menos controlado, estábamos viendo a Mercedes que estaba dominando el campeonato, que habían sido los más listos de la clase en este principio de temporada, con un Aston Martin de Fernando Alonso que es un ridículo y una vergüenza, un año prácticamente perdido, ya lo avisaba Adrian Newey, y también no nos salvamos ni mucho menos con Carlos Sainz y su Williams. Por lo tanto, te pregunto, ¿este parón ha venido bien? ¿Ha venido